Gam ki alech begeit salmavet lo irara ki ata imadi. Claro, aquí está hablando de ese momento que es profundo, el momento en el que por alguna razón la oveja descarría, ¿ya? O se sale del círculo de justicia o de alguna forma se extravía, ¿de acuerdo? Que es aquí donde tendríamos mucho para hablar de si eso es posible, que a Dios se le escape porque sí, una oveja o algo, o es una simple comparación. Pero está diciendo un hecho, y es que aun cuando yo camine en valle de sombra de muerte. Esto es una expresión bastante curiosa en hebreo, porque en hebreo no suele ocurrir, es atípico que se unan dos palabras en una sola. Aquí tendríamos la palabra tzel, que vale para luz y para sombra. Es una ambigüedad muy curiosa por la etimología. Hemos hablado que hay una ambigüedad un poco. La palabra mavet, que es la muerte. Aun cuando yo camine en valle de sombra de muerte, claro, siempre lo he dicho, ¿cómo es que una oveja llega a andar allí? En un valle de sombra de muerte. ¿Cómo? Hay algo raro, ¿no? Porque o se ha salido del redil, o se ha extraviado en el camino, se quedó atrás, fue atacada, algo, porque lo que alcanzamos a ver en el mundo silvestre del Medio Oriente, del África, es la técnica de algunos animales que lo que hacen es dejar al que va detrás de la manada solo. O sea, lo que primero trata el enemigo natural es aislar. ¿Ya? Aislar. Cuando ya está solo, pues se expresa fácil. Entonces es aquí donde uno se tiene que preguntar qué te puede estar aislando de la manada. ¿Ya? Habría que decir la pregunta en ese sentido, ¿no? No tanto si es que a Dios se le escapa a alguien, o bueno, eso sería una pregunta, pero aquí viene la otra, es ¿qué cosas te puede estar aislando? ¿De acuerdo? ¿De dónde está viniendo el ataque? ¿De dónde viene el miedo o la separación? Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, entonces implica que después de este aislamiento viene la etapa que es la huida, tratar de preservar ya por tus propios medios. Hay que recalcar entonces que este aislamiento que busca el enemigo, esta separación, es que tú empieces a depender de ti mismo. ¿Cierto? Porque lo primero que ha dicho es que tiene que haber el vínculo con el pastor. Y lo que va a buscar el enemigo es romper esa dependencia del pastor, de Hashem. ¿De acuerdo? Una vez lo logra, lo que sigue es que te hallas solo, tratando de que tu vida depende de ti. Y ya a continuación, ¿qué dice? Pues aunque eso llegase a pasar, porque puede pasar, el enemigo puede venir a arremeter con fuerza. A ver, como pasó por ejemplo con José. José fue separado de la manada. Ya, literalmente. ¿Por qué? Por sus hermanos, el odio, la envidia, el celo, la mala entraña, no sé. Inclusive al fin y al cabo nos vamos a dar cuenta cómo este salmo se cumple en José o se vive en José, o puede estar inspirado en José, porque vemos que aunque José fue separado de la manada y fue a estar en Egipto, valle de sombra de muerte, no tuvo miedo. No tuvo miedo porque literalmente es todo el texto de José en Egipto dice y Dios estaba con José. O sea que entonces aquí nos tenemos que proponer esa otra inquietud, y la pregunta sería ¿cuán fuerte o es esa dependencia? ¿Cuán total es esa dependencia de Hashem? Si todavía hay algo que no dependa de Hashem en tu vida, eres susceptible de ser separado. ¿Ya? Eres susceptible de ser separado. Pero lo que estamos viendo entonces es el mensaje de consolación, porque dice, Lo irará aquí ataimadi. Porque tú estás, no dice estarás, sino tú estás.
conmigo. Porque esa separación, repito, puede ser involuntaria, ¿no? Puede ser de alguna forma, las circunstancias te llevan a aislarte y no por estar aislado, entonces ya se rompió la dependencia del pastor. Tienes que saber que, no, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Yehoshua HaMashiach. Sean tronos, potestades, cosas, persecuciones, aunque estés solo en una cárcel, aunque estés deportado, siendo torturado, tu vida siempre estará dependiendo de Hashem. Ya puede venir la espada directo a tu cuello y algo puede pasar si Hashem así lo determina para que no te corten la cabeza. Y de ahí para abajo cualquier otra cosa. Ya podrás pensar tú, mira, aquí ya cierro los ojos y ya despertaré en el mundo venidero. Cuando venga Mashiach y tal, y resulta que no, te va a demostrar que Él está allí. Él está allí. Y esa compañía de Él, esa presencia de Él, es lo que te va a hacer sentir completo. O hallarte completo. Luego dice, Shiftecha Mishantecha Ema Yanahamuni. Y esto ya este verso lo he explicado en alguna otra ocasión. Dice, tu vara y tu recostadera. Bueno, está hablando del gancho del pastor, ¿no? Algunos de pronto, no sé si lo... Esto se dice que es para meter el cuello del animal, ¿de acuerdo? Y la vara es cuando hay que pegarle al animal. Pero no como dice el proverbio, Lamentaciones, no es para destruir. Es la reprensión para que sepas que ya estás lejos, suficientemente lejos como para recibir un varitazo. Si estás cerca no recibes varitazo. Si estás cerca recibes el atraer, ser atraído, ¿de acuerdo? Por el báculo del pastor. Pero si tú llegas ya a sentir que hay un toque, ya, un azote, entonces ya tienes que saber que más allá de que Dios esté enojado y tal, es que eres tú el que está demasiado lejos. ¿Ya? Eres tú el que está demasiado lejos. Si no estuvieras demasiado lejos, no recibes azote. Por eso es que dice, no desechéis la reprensión que como hijos se os exhorta, ¿verdad? Porque Dios ama, reprende al que ama y azota al que tiene por hijo. Y esto, repito, no es un azote emanado de la irritación, de la irascibilidad, de la violencia o el desquicie. No es una venganza. No es una venganza. Es simplemente el aviso, el toque, para que sepas que es que más de para allá estarás separado y hay muerte. Hay muerte. Entonces dice, ellos, dice, no me harán regresar, dice. Ahí no dice, me harán regresar, no. Vuelve a la idea de restaurar. Ellos me restaurarán. O sea que los propósitos de Dios, tenerte cerca, es para que tú continúes el proceso de regeneración. ¿De acuerdo? Ese es el propósito final de esto. Porque el pastor normalmente cuando lleva a sus ovejas a comer, ¿para qué lo hace? Es que parecen preguntas infantiles, ¿no? Pero es que no las tenemos que hacer porque de eso nos habla la sencillez del pasaje. ¿Para qué crees entonces que lleva al pastor a la oveja a comer? No es mero instinto, ¿no? Es simplemente la conservación y la replicación de la vida que depende de eso. Si no comes, se deprime tu vida y tampoco te reproduces. Te mueres una vez más. Pero aquí está diciendo que esa vara o ese cayado te restaurarán. Te van a restaurar. Tienen ese propósito de llevarte a las aguas de la regeneración.